Saludos y bienvenidos aquí Ando la Mente con Waldemar Serrano, agradecido, bendecido y alegre de que estés nuevamente con nosotros otra semana más. Recuerda darle like, darle share, no solamente al contenido, sino darle a la campanita. Sabemos por las estadísticas que nos están llegando que mucha gente nos están consumiendo, todavía no se han suscrito, así que dale al canal para que cada vez que tengamos un contenido, que tenemos uno diariamente, ahora hemos incluido los shorts, así que son extractos de cada una de las entrevistas que hacemos para que te llegue diariamente y como siempre los miércoles es que salimos con nuevo episodio. Los otros días estaba en un café, da la casualidad, porque estoy produciendo un evento y estaba con el productor y de momento me dice el productor, mira, ¿tú sabes quién es ese? Yo, no. Me dice, ese es Milton Segarra. Y yo me quedo mirándolo. Serrano es ese. El Serrano. Y entonces me quedo mirando y decía, mano, no sé quién es. Me dice, ese tipo es yo saqué la licencia con él, yo estudié con él, él es un brutal, tú lo tienes que entrevistar para el podcast. Y me acuerdo que yo me levanté y le dije, saludos, ¿cómo tú estás? Él me miró. Y yo decía, ¿qué carajo es este? Y de momento le dice, mira lo que pasa. Y le hice este cuento y nos empezamos a reír. Literalmente nos intercambiamos ¿verdad? Nos intercambiamos en ese momento teléfono. Le dije que tenía un podcast que me encantaría que estuviera aquí y semanas después está aquí, así que bienvenido, Milton. No, gracias Waldemar, Waldemar Serrano, Milton Serrano. Esto es una de algún lado somos familia, primos o algo. Y por cierto, dice Segarra y mucha gente me dice Milton Segarra porque hubo hace unos años un director en turismo que coincidió cuando yo presidía la Asociación de Arrendadores y él tuvo mucha intervención en los medios, más yo tuve en ese momento mucha intervención en los medios y siempre había una confusión. La única diferencia es que él medía más de 6 pies y yo me falta mucho para llegar a los 6 pies, así que la realidad, donde quiera que iba, me decía, mira, Milton Segarra, y yo pasamos y me quitaba y seguíamos, así que estamos ahí. Dentro de no solamente de lo que ausculté de ti, sino de lo que está comentándome, es que está el real estate y está Milton. Me explico. Milton no solamente se convirtió en un realtor en el 2004, 2005, por ahí más mismo, o menos sí. Por ahí. Empezaste tu carrera. O sea, sí. ¿Qué te lleva ¿verdad? Empezaste a eso, 20 años después, eres un revolucionario, has transformado las leyes en Puerto Rico, vamos a hablar de eso, pero inicialmente, ¿qué te lleva al real estate como tal? Mira, el tema de real estate nace por parte de mi padre. Mi padre estuvo en la industria de bienes raíces desde los 28 años en aquel momento. Yo no había nacido cuando papi tenía esa edad. Así que prácticamente de los hijos, somos 3 en casa, de esos 3 pues yo fui el que más hizo clic con la profesión y como todo, unos encontramos unas pasiones, encontramos unas cosas. En mi caso me comencé a involucrar con papi desde nene y ya pues para eso del 2003, 2004, yo tomé el curso en aquel momento en el 2001, yo tenía 20 años en aquel momento y comienzo, ¿verdad? En la práctica ya a mis 24 años, comencé la práctica de bienes raíces, o sea que en ese momento, a principios del 2000, todavía los bienes raíces eran muy dirigidos, muchos profesionales eran personas retiradas. Así que mi reto era, con esa cara de nene, bien jovencito, salir al mercado, tratar de hacer una transacción. Me miraba el cliente común y me decía, pero ¿y por qué yo debo darte a ti una propiedad si tú eres un niño, si tú eres un joven? Así que ahí me tuve que empezar a dejar el bigote, la barba, dejarme un poquito más de pelo, empezar a cambiar el estilo incluso de vestimenta. Yo tenía que vestir un poquito más mayor para la edad que tenía, así que comencé a cambiar la cosa en aquel momento, entonces me ponían una edad un poquito mayor, pero nada, por ahí empecé la práctica de bienes raíces, tocando mucho el tema de los locations. Estaba trabajando en aquel momento con muchos artistas de música que estaba buscando los locations para filmar sus videos. Así que por ahí me involucré un poco, eso me ayudó también un poquito a expandir el conocimiento, la práctica y por ahí y seguimos. Cuando dice location era la localización para grabar algún video. Correcto, mira, queremos una propiedad con estas características, queremos filmar en un lugar cerca del mar, pues queremos estas características. Así que yo empezaba a buscar ese tipo de propiedad que cumpliera, ¿verdad?, con lo que la expectativa que tenía el productor de ese video, de ese artista o incluso algunos anuncios de televisión.
Pues mira, queremos una propiedad en el viejo San Juan que tenga una mira, pues hacía ese scouting en aquel momento, así comencé. Básicamente dentro de lo que era la práctica normal de bienes raíces, pero buscando ese tipo de real estate. Después sigues creciendo, las propiedades empiezan a llegar. ¿Cuál era tu valor añadido que tú le dabas a tus clientes? Porque nuevamente eras más joven, no tenías la estatura de Segarra. Tenías una, no, yo no diría unas desventajas, tenías unas cualidades diferentes a lo que la gente estaba acostumbrado a ver en un realtor. Regularmente ese realtor me imagino que tenía que tener una chaqueta, tenía que tener unos zapatos. Siempre andaba, o sea, por lo general, había un grupo de realtor que lo conocemos como realtor, que es la organización, pero la realidad está el corredor de bienes raíces. Exacto. Y vendedor de bienes raíces, que estaba el que vestía siempre bien formal con su chaqueta, pero también estaba el que vestía tirado, ¿verdad? El que se andaba con una tichera, unos maones, lo primero que encontrara y ahí salía. Así que yo siempre he entendido que dentro de cada profesión tiene que haber un respeto, ¿verdad? En cuestión, no hablo del costo de la vestimenta, sino hablo de cómo tú representas a un cliente, porque al fin y al cabo, quien me fuera a dar una propiedad a mí a la venta, yo lo estoy representando. Estoy trabajando para él. Tengo que representar su inmueble. Sí que tengo que representar, ¿verdad? Una profesional. Pero algo que a mí siempre me ayudó en este campo es que yo no me quedé meramente con tomé un curso de corredor, saqué una licencia y me quedé ahí. No, siempre busqué porque tuve esa sed de conocer más. Yo soy amante de las matemáticas, le cogí el amor a la matemática luego de haber estudiado contabilidad, que no me gustó, me quité de la universidad de la contabilidad y seguí el área de publicidad, mercadeo en el área de la universidad y fue donde terminé mis estudios y empiezo a tomarle el amor a lo que es la matemática y a entender el lenguaje de la matemática, de los rendimientos sobre inversiones, de las capitalizaciones, de cómo aumentar los valores o mejorar los valores de una propiedad. Y cuando empiezo a entender ese lenguaje, comienza a cambiar mi interacción con cada dueño. Ya no era la razón de vendo porque quiero comprar una propiedad, es qué podemos hacer con lo que genera esta propiedad. ¿Dónde yo puedo maximizar la ganancia de capital o los rendimientos sobre esta propiedad? Y cuando eso muy poco se hablaba en el mercado y todavía a la fecha de hoy, que estamos en el 2025, todavía el corretaje de bienes raíces muy poco habla sobre esto. Cuando un vendedor empieza a ver más allá de la propiedad de ese inmueble y lo que yo puedo generar con producto de la ganancia o producto incluso de la pérdida, y voy a hacer este paréntesis, porque muchas veces me dicen, no voy a vender. ¿Por qué no vas a vender? Porque voy a tener pérdida. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Seguir arrastrando la pérdida el resto de hasta que tú decidas estirar la pata o hasta el día que tú digas, pues mira, no puedo más? No. Con esa pérdida vas a tener un sobrante, lo más probable. En la mayoría de ocasiones va a haber un sobrante. No hay ganancia. Pero ¿qué yo puedo hacer con ese sobrante? ¿Dónde yo lo puedo reinvertir? ¿Dónde lo puedo poner a producir? Que me genere ganar la pérdida que tuve, o sea, dejé de ganar. ¿Dónde yo lo puedo acomodar? Que yo recupere y obtenga una ganancia. Y de eso no se habla. Muchas veces el corredor de bienes raíces lo que está mirando y el corredor vendedor de bienes raíces está mirando tomar la propiedad para la venta, ponerle un rótulo, hacer un anuncio, vamos a venderla, voy a cobrar una comisión, que eso está bien, no hay problema, todos trabajamos porque necesitamos una remuneración. Pero detrás de todo esto, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que yo busco con cada transacción? ¿Qué es lo que ese dueño necesita? ¿O que ese dueño no sabe lo que necesita? Porque en muchas ocasiones, en una conversación, cuando tengo con el dueño, yo lo escucho y digo, él no sabe por qué quiere vender. Él no sabe lo que quiere hacer. Pero cuando se lo traducimos, y ahí yo soy olfacho en eso, yo tengo que coger un papel en blanco y lo acribillo. Tranquilo que yo estoy igual que tú. Yo te hago los muñecos y te puedo usar un iPad porque siempre la tengo, pero necesito mi libreta al lado. Y te hago el muñequito y cuando la gente, pero es que yo no había visto, Milton, eso. Yo no había entendido esto, nadie me había presentado esto. Espérate, incluso eso ha llevado a muchos dueños de propiedades a convertirse en inversionistas de real estate accidentalmente. Producto de que yo no había visto que yo tenía esta oportunidad, producto de esta equidad que tengo en esta propiedad, porque uno siempre piensa, pues la vendo, me gano algo, compro otra propiedad, tal vez un poco más cara, un poco más grande o downsizing, y me voy a viajar.
pero espérate, si yo puedo generar esto, puedo lograr todo lo que acabo de mencionar y adicional a eso puedo todavía aumentar mis capitalizaciones, mis rendimientos, ¿por qué no doy el paso? Y ese es uno de mis presentaciones, ese es uno de mis propósitos cuando yo me siento con un dueño, de llevarlo a eso. Y esa es parte de por qué cuando yo me siento una persona, me gusta la interacción, tengo que escucharte, quiero escucharte, saber cuál es la necesidad, eso es algo que siempre en venta se habla, hay que entender la necesidad de cada cual, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que entender nosotros profesionalmente en bienes raíces, tenemos que entender la necesidad de la persona que no lo sabe. ¿Qué busca la persona que no lo sabe todavía? Entender el lenguaje de esa persona es clave. Y para mí la comunicación es clave en esto. Y cuando hablo de la comunicación, pues uno solamente dice comunicación y dice, pues comunicación es, no, yo transmitir todo. No. Yo hablo de la comunicación, de esa conversación, de ese mensaje que tú quieres darme, pero no lo sabes. Yo entenderlo, yo interpretarlo basado en lo que tú me dices. Vamos a llevar esto a números, vamos a llevar a esto a una práctica donde en esa comunicación no es hablar bonito, es transmitir esa expectativa, ese contenido, esa información, esa necesidad que tú tienes y llevarla a algo más allá de lo que tú habías visto. ¿Cuál fue ese primer cliente que vio en ti ese valor añadido que me acabas de decir? Mira, hay una transacción que yo nunca olvido, de las buenas, que yo no olvido. Fue una propiedad que vendía en la avenida Glasgow, eso es allí por donde está María Reina. En aquel momento tuve la oportunidad, el dueño era un doctor, y en aquellos años era una propiedad en 200 bajos, y me decía eso mismo, ¿por qué yo te doy la propiedad? Hay muchos corredores, yo te veo joven, yo tuve la suerte de que corría mucho esa área, así que esa era mi área de correr bicicleta, de nene, yo competía en Loyola, que la piscina estaba por allí cerca, jugaba tenis en San Francisco, sí que tenía indirectamente un conocimiento del comportamiento del área y eso me ayudó a tener una interacción con los dueños de esa residencia, en este caso que era el médico, y eso fue algo que lo convenció. Cuando yo pude hablarle de todo lo que pasaba en el área, del comportamiento de la gente, fíjate que no le hablé de real estate, no le hablé de bienes raíces porque estaba comenzando. Podía hablarte poco, pero tuvo más peso en una conversación. ¿Qué pasaba en el área? ¿Cómo se movía el área? La actividad económica que había en el área. Eso generó una confianza. Los negocios que existían, todo lo que estaba pasando. Yo corría por aquí, saltaba por acá, competía acá. Esa interacción lo que creó fue una confianza. Esa confianza pues llevó el paso a firmar ese acuerdo de venta. Yo siempre, la mayoría de mis transacciones siempre han sido transacciones exclusivas. Yo no digo exclusiva, el tipo de contrato, el tipo de acuerdo. Y esa confianza fue la que permitió obtener ese primer negocio y producto de ese primer negocio, que gracias a Dios, pues se logró el objetivo de la propiedad, que era la venta. Y pues por ahí se generó, ¿verdad?, una relación y uno pues sigue dando otros pasos. ¿Cuál fue esa primera propiedad millonaria que vendiste? Que tú dijiste, si yo vendo esto, este es el palazo, este es un palo que voy a dar. Jamás en mi vida hubiese pensado que iba a vender una propiedad así de... Pues mira, yo creo que todos, esto nos pasa a todos en la práctica, nos saboreamos un negocio antes de lograrlo. Y yo cometí ese error muchas veces. Okay. Y es un error que todos los cometemos. Y yo no sé si es que tenemos que cometerlo. Pero uno de los errores que cometía era que cada vez que iba a buscar una propiedad cara, que hoy día eso es relativo, pero cada vez que yo iba a buscar una propiedad o un negocio millonario, yo me estaba saboreando la comisión, pero si yo no tengo ni el contrato todavía. Eso me llevó incluso a cometer errores personales en cuestión de, pues voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, porque cuando esa propiedad yo la venda me voy a ganar tanto. Y fueron errores que cometí, que hoy día, gracias a esos errores, pues definitivamente no tomo decisiones financieras hasta que no tanto se haya consumado un negocio. Así que comencé a tener ventas en mansiones de Vilanova. En aquel momento, pues una transacción eran propiedades de 400 y pico de mil dólares. Esas son propiedades hoy día que pueden estar en los 800, ¿verdad? O un poco más. Así que ese fue uno de mis primeros negocios. Ya a los 25, 26 años, pues ya yo estaba comenzando a tener transacciones grandes.
Y pues a una corta edad, a mis 25 años, pues ya yo tenía pues mi primera inversión en real estate, que era una propiedad multifamiliar en aquel momento. Y por ahí pues seguí evolucionando. Toda transacción es diferente. Toda transacción, el real estate, la familia, las sucesiones, todas tienen algo diferente que te permiten seguir creciendo, seguir alimentando ese conocimiento. Me encanta la lectura, me encanta estar buscando información de cosas diferentes y aplicarlas y practicarlas. Así que esa primera transacción te diría que fue en Mansiones de Villanova, en esa primera década del 2000, que coincidió con uno de los ciclos económicos donde hubo la caída del mercado. Yo digo que para mí eso ha sido una bendición. Suena feo, ¿verdad? Porque donde los mercados caen, pues la gente sufre. Pero digo una bendición en el sentido que tuve la oportunidad de entrar en una industria en un momento donde la cosa estaba buena, todo se vendía, no había que ser ni siquiera muy vendedor para vender, porque en la realidad todo se vendía. Y luego cae el mercado. Eso me obligó a hacer ajustes, me cogí golpes, es parte de. Y eso pues me llevó a entender los comportamientos y los ciclos económicos en el negocio para entender que en todos hay oportunidades, independientemente estemos en el fondo del barril, como muchas veces se dice, como estemos en la cima del negocio. En todos hay grandes oportunidades, hay que saber leer cada ciclo, entender cada ciclo y saber en qué momento de cada ciclo es la oportunidad para vender, para invertir, para comprar, para rentar. Todos tienen oportunidades, entender eso, cada uno de esos ciclos, por eso es que estudiarlos es sumamente importante. Hablando de ciclo, es que me viene rápido a la mente y como te dije, no tengo nada aquí planificado. Hoy día estamos viendo una disminución, ¿verdad? Que está disminuyendo las rentas de Airbnb. Correcto. Explotó hace unos años atrás, explotó exponencialmente, me imagino que fue un mercado irreal específicamente para la pandemia, ¿verdad? En la pandemia que yo fue... Todo el mundo quería Dios salir. Mío, todo el mundo quería salir. Una hamaca. Bueno, vas a la calle Loíza y en la calle Loíza ibas a ver rótulos de rentas de Airbnb de hamacas por serio? $20 de un día para otro, una noche. Y era una experiencia para muchos porque ¿cuántos posiblemente tenemos una hamaca en la casa? Seguro. No mucho. Otros llegaban y decían, si por 20 pesos yo tengo donde tirarme y donde dormir, se convirtió incluso hasta una experiencia. Eso lo ves en la calle Loíza ahí en Condado. Y tuvo mucho el movimiento después del COVID, pues la gente quería salir cualquier cosa. Dormir en el carro era hasta bueno porque salía hacia algo diferente. Seguro. Así que sí, hubo un boom. Como todos los mercados. Muchas veces, en mi caso, presidí la Asociación de Arrendadores hace muchos años, vuelvo a tomar la presidencia de la Asociación de Arrendadores hace un año y he tenido mucho acercamiento sobre el tema de los arrendamientos a corto plazo y podemos estar a favor o en contra o tener unas limitaciones con eso, pero hay que entender que también los mercados se corrigen. Y ahora hay un punto de corrección dentro del mercado de los arrendamientos a corto plazo, mejor conocido como los Airbnb, y es que hubo ese boom. Ahora ese boom ya se está sentando. Esa propiedad que antes estaban en arrendamiento a corto plazo ya se están comenzando a mover a largo plazo. Así que cuando entramos en esas etapas de legislación, hay que entender en qué momento es que vamos a legislar. Estamos legislando en un momento donde el mercado se corrigió. Estamos entrando a legislar en un momento donde el mercado todavía está muy maduro, todavía no se sabe para dónde mirar. Y eso pues es importante porque es lo que nos lleva a tomar decisiones correctas o incorrectas a la hora de aprobar leyes o de hacer sugerencias desde los diferentes puntos, desde los diferentes renglones. Sabemos que hay que entrar en hacer correcciones en cuestión de ciertas áreas donde se usa y todo. Pero el mercado se está corrigiendo y yo creo que ahora con mayor claridad, si se fuese a legislar, pues tenemos una dirección más clara hacia dónde va la industria de ese sector. El inversionista puede estar más claro ahora, puede ser más preciso. Y si la inversión que estoy haciendo tiene más sentido o todavía puede haber un margen de error, y eso es importante. Estaba hablando de legislación. Cuando entraste a la asociación, ¿verdad? de raíces, de arrendadores, te percataste de unas situaciones que estaban habiendo en Puerto Rico, específicamente con las leyes. Correcto. Me estuvo súper interesante porque leyendo
sobre tu vida profesional, encontré que ustedes, si entiéndase, eras el presidente, regularmente cuando ves asociaciones, en las asociaciones profesionales, regularmente hay un comité de legislación. Correcto. O hay un cabildero o hay alguien que se encarga de esa parte. Sí, así. En el caso tuyo, específicamente con unas leyes que ustedes propusieron, enmendaron y se hicieron los cambios, eras tú el que estabas al frente. Seguro. Específicamente en la de, yo le digo ahora, bueno, le digo los ocupa, ¿no? Porque en España se le llama así, ahora hay una tendencia de lo que empezó en Estados Unidos, pues se va como tal. En Puerto Rico, para antes tú sacar a alguien, a un arrendador. Sí, que cuando tú fueras a desahuciar en ese caso. Desahuciar, exacto. Desahuciar era un lío, ¿verdad? Ustedes se dieron a la tarea de analizar, de auscultar, no, me imagino que a su matrícula. Seguro. Y ustedes cambiaron y modificaron. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento que ustedes tuvieron que, ¿verdad? Y tú lideraste ese ejemplo. Seguro. O esa batalla. Sí, mira, en efecto, cuando yo estaba asumiendo la presidencia de la Asociación de Arrendadores, yo tenía apenas 30 años, era uno de los jóvenes en aquel momento, ¿verdad? De las personas más jóvenes presidiendo una organización dentro de la industria de bienes raíces. Yo había sido secretario de la Junta y en aquel momento había coincidido cuando vino la famosa Ley 7 de emergencia fiscal, así que me involucré muy directamente con el tema de legislación, lo que me ayudó a desarrollar del impacto que podría crear a favor o en contra, uno involucrarse o no. Uh-huh. Y eso pues me llevó a, como presidente, aquí hay que tomar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos, y crear una ley de desahucio puede sonar ¿verdad? Apático, porque pues la gente rápido dice, esto es que me quieren botar de la casa. Pero primero había que entender quiénes realmente son los arrendadores de una propiedad, quiénes son los dueños de una propiedad hoy día, en aquel momento, que arrendaban a largo plazo. Muchos de ellos eran personas que recibían propiedades en herencia, no tenían el conocimiento. Otras personas que económicamente tenían que dividir su casa o rentar su propiedad, a veces hasta mudarse con un familiar. En aquel momento la economía estaba afectada para generar un ingreso. Y otros a veces lo necesitaban para cubrir sus medicamentos. Entonces, cuando comenzamos a documentar, la realidad es que para la cantidad de transacciones que se generaban en Puerto Rico de arrendamiento versus los desahucios, no era tanto el desahucio que se lleva, si lo miramos porcentualmente, pero tuve muchos casos donde tenía dueños de propiedades arrendadores que eran pacientes de cáncer que necesitaban generar un ingreso para cumplir con sus necesidades y su quimioterapia, su medicamento y su tratamiento, pero siempre se veía que el arrendador era el malo. Así que siempre se sigue un debido proceso de ley. El inquilino tiene que demostrar, no, yo he cumplido, y si yo he cumplido, nadie te puede sacar. Seguro. Pero si no estás cumpliendo, pues entonces, ¿por qué tenemos que afectar a un arrendador? E incluso, mucha gente de sección 8 no conseguían vivienda por el programa porque no había vivienda de sección 8. Pero había mucha gente viviendo propiedades sin pagar renta y otros que tenían la capacidad de hacerlo. Así que pudimos demostrar eso. Pudimos documentar incluso cuando fue aprobada en aquel momento el proyecto de ley, se convierte en la nueva ley de desahucio de Puerto Rico. A mí me acusaron, mucha gente me escribió, yo recibí amenazas en aquel momento. Incluso me llamaron grupos de abogados exponiendo la posibilidad de, mira, vamos a hacerlo, yo no voy a entrar en una discusión con nadie, pero vamos a hacer un foro. Y en ese foro vamos a exponer las dos partes, vamos a educar. Traigan a las partes que no pueden pagar la renta, pero no quieren que le saquen. Y yo voy a traer a los pacientes de cáncer que no le pagan la renta y no pueden cumplir con sus medicamentos, así que su salud los puede llevar a morirse. Y traemos las dos partes. ¿Sabes qué pasó en el foro? O sea, no ¿se dio el foro? No se dio. Ya sabía ¿Por yo. qué no se dio? Porque no llegaron. Porque expusimos la situación. Entonces, por eso es que es importante cuando nosotros vamos a legislar, vamos a reclamar, tenemos que mirar los dos lados de la moneda, porque bonito, ¿verdad? Y yo he sido arrendador, yo he sido arrendatario. Uh-huh. Yo fui arrendatario en mi juventud y pagué renta, y si yo no cumplía, yo sabía que me podían sacar. Pero ¿qué también pasó detrás de esto? Cuando estudiamos la situación, ¿por qué yo quiero rentarte una propiedad de $1,500 mensuales cuando tu ingreso te da para pagar una de $700? Entonces, la irresponsabilidad caía
en el administrador o el arrendador como dueño, que no hace una evaluación correcta del inquilino, que cuando miraba decía, mira, no estás para esta propiedad, pero estás para esta otra. Así que comencé un proceso en la asociación de educar al arrendador, de educar a los administradores de propiedades, donde no podemos rentar por rentar. No, tenemos una obligación, una responsabilidad de educar a ese prospecto inquilino. Vamos a evaluar sus finanzas. Y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Para esta de 1,500 no, pero para esta de 1,000 sí. Para esta de 900 no, pero para esta de 700 sí. Entendiendo la complejidad y la responsabilidad de las dos partes, porque al fin y al cabo, si el dinero no te da, nos arropamos hasta donde llegue la sábana. Pero por más bueno que tú quieras hacer, si no te dan los chavos, no te van a dar y no queremos pasar por ese proceso. Así que comenzó un proceso educativo para ambos lados, para el arrendador, para el arrendatario, incluyendo los administradores. Y eso pues ayudó mucho a que el arrendador empezara a entender cómo funciona, al inquilino a que empezara a entender, mira, yo tengo que también ser responsable con mis finanzas, porque al fin y al cabo es un techo, y máximo cuando tengo mis hijos. La ley nunca desprotegió a nadie, la ley protege si hay menores, si hay incapacitados, qué pasa cuando no hay probada insolvencia económica, pero hay que demostrarlo, no puede ser yo no pago porque no quiero. Sí, porque no tengo dinero. Porque no tengo dinero, pero que me quedé sin empleo, hay unas condiciones, o sea, hay situaciones que la ley cubre y te protege, o sea, pero no puede ser así porque sí. Okay. Puerto Rico, y no lo digo yo, lo dice la estadística, específicamente en los 2000 se detuvo la construcción de viviendas en Puerto Rico. Correcto. Durante los pasados 20 años, la construcción de viviendas ha sido casi nada, por no decir nada. Bien poca. Pero la población se ha ido, pero no se ha ido, ¿verdad? Porque las estadísticas, dependiendo de qué estadística te dicen, se fueron 500,000, pero han regresado 300,000. Hasta que no se haga el próximo censo, no vamos a saber realmente. Y el censo tampoco es algo muy confiable. Y tampoco es muy fiable. Seguro. Se habla de crisis inmobiliaria en Puerto Rico. Se está hablando de mansiones que se están vendiendo de 5, 6, 7, 8 millones de dólares. Se está hablando de propiedades hace poco estuve escuchando cómo estaban tratando los municipios con el CRIM de buscar las propiedades que están abandonadas, cómo las pueden hacer una especie de flip, ¿no? Vamos a identificarlas, las tenemos aquí, vamos a identificar quiénes son los dueños. Si en periodo no funciona, pues vamos a meterles al mercado. Sí, así. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Llevas muchos años en esto. ¿Cuál es realmente? ¿Hay una crisis real o es que están creando una crisis? Y me explico mi premisa. Hay municipios que necesitan generar dinero porque le están quitando dinero. Eso es así. Así que desconozco si estamos creando una crisis ficticia o realmente hay una crisis. Mira, cuestión de mi opinión, y yo creo que Puerto Rico es el único país que se va la gente, pero hay más carros en la calle. Aquí los tapones crecen. O sea, todavía hay una cosa que no me guarda la relación, pero bueno. Qué bueno que no soy el único que piensa igual. No, pues yo digo, espérate, aquí no. Se fueron medio millón de personas y porque siguen los tapones iguales. Hay más tapón, yo veo, y con las calles que se han ensanchado, pero bueno, nada, estamos en eso. Mira, yo entiendo que hay una crisis. Yo entiendo que hay una crisis en Puerto Rico de vivienda, obviamente en unos sectores específicamente. Como tú bien mencionaste, la construcción en Puerto Rico se paralizó por poco más de una década, atado, ¿verdad? Que hubo una caída económica donde ya no se podía construir porque no se podía vender. Y se une todo eso, llega el COVID, salimos del COVID, sale todo el mundo, llegan todas estas ayudas. Todo el mundo quiere comprar, mucha gente quiere comprar, muchos incentivos. La gente dice, yo quiero aprovechar los incentivos, llegó este dinero, empieza a crecer la cosa, así que se empiezan a dar estos proyectos de lujo en Puerto Rico, la gente comienza a invertir en ellos, pero hay una realidad que no se, lamentablemente en este momento, y eso es lo que nos lleva al tema de los estorbos públicos, al tema del crimen, es que construir una vivienda hoy día con los costos de construcción que hay hoy, el affordable housing prácticamente no existe. Yo evalúo muchos proyectos, ahí me llegan muchos proyectos con permisos para desarrollar, pero la pregunta es, ¿a quién le vendemos eso? Porque en esta área el mercado no te va a pagar más de 2.25, pero construir la vivienda te sale 300. ¿Y a quién se la vendemos? Si no hay forma. Entonces,
Eso es en unos sectores. Por otro lado, está el sector de la necesidad de renta. Pero construir una vivienda para cubrir rentas de 500, 600, 800 mil dólares tampoco es costo efectivo por los altos costos de construcción. Así que se empieza a mirar el tema para resolver o alegadamente resolver la situación de vivienda en Puerto Rico a través de los estorbos públicos. Se dejan llevar por una data del censo. Yo todavía tengo mis reservas con eso. No obstante, hay que entender que muchas de las propiedades que llegan a estorbos públicos son estructuras no funcionales, lo que requiere que posiblemente tengas que demoler. Y si tienes que demoler y a veces hacer retrofitting, rehabilitar esa propiedad con otro uso y disfrute, tiene a veces unos costos iguales o mayores de reconstruir desde el inicio. Así que esto no es, vamos a sacar estorbos públicos y resolvemos el problema de vivienda en Puerto Rico, porque no lo va a resolver. Eso yo lo he discutido en diferentes foros, se lo he traído a los políticos. Hay que atenderlo, hay que resolverlo, hay un problema. Pero no podemos entrar a resolver ese problema pensando que eso va a resolver el problema de Puerto Rico. Por otro lado, se ha expuesto que se vaya contra las propiedades que deben crimen, embarguen, ¿verdad? Ejecute el crimen y se la vendan a personas que sería su residencia principal. Eso suena bonito. ¿Y qué hacemos con la gente que se le ejecute esa propiedad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Que le decimos que se vayan del país? ¿O le vamos a construir vivienda para relocalizarlo? Pues entonces, desvestimos un santo para desvestirlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues mira, puede ayudar, puede aportar, pero no va a resolver la situación. Por cierto, veo yo que vas a crear otra situación más complicada, porque, ¿verdad? Políticamente es complejo. Segundo, le quitas a uno para darle al otro. ¿Qué haces con ese? Tienes que buscarlo cómo resolverlo también. Así que hay muchas variables. En Puerto Rico hay que construir, hay que desarrollar de una forma sana, hay que desarrollar de una forma pensada. Hubo un momento, como todo se ve en Puerto Rico, estratégica. Se ha incentivado mucho regresar a los cascos urbanos, cosa que estoy muy de acuerdo. Incluso recientemente entré a la Junta de Ordenamiento Territorial del municipio de La Junta, así que estoy trabajando con Adjunta un proyecto para mejorar las áreas cerca al casco urbano, para repoblar y esto pues crear otros impactos también simultáneamente con el sector comercial, la actividad económica, el turismo. Y tenemos que mirar todo esto. Esto no lo vamos a resolver con el estorbo público, esto no lo vamos a resolver con el tema del crimen, no lo vamos a resolver con meramente construir vivienda nueva o renta nueva. Tiene que ser un complemento. Tenemos que atender todas estas situaciones simultáneamente. Esto de una forma ordenada, de una forma pensada. Someter proyectos legislativos porque políticamente se escuchan bien para hablarle a las gradas. Eso pasa muchas veces, lamentablemente. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Así que con las emociones y las pasiones tenemos que tener mucho cuidado. Incluso yo estoy escribiendo un libro que se titula Cuando el amor y la pasión intervienen en tu negocio. Porque lamentablemente muchos abrimos negocios por pasiones y cuando llegó el año estamos escocotados o estamos peor. Porque la pasión tiene que ser una fuerza de energía, que sea algo de energía, pero no puede determinar cómo vas a operar tu negocio, porque hay algo que tiene mucho peso, que son las finanzas. Y hay veces que por la pasión y el amor nos cegamos, nos enamoramos, al novio o la novia no le vemos nada malo hasta que pasa el año, los 2 años, cuando nos dejamos. Dice, pero ven acá, pero si tú la amabas, ¿qué pasó aquí? Seguro. Eso nos pasa en todo. Me mencionaste el feudal juntas. Correcto. A principio de este año me sorprendió. Me sorprendió que fuiste tú uno de los inversionistas. Correcto. Quiero que me cuentes un poco de eso, de cómo llega hay una hacienda en Adjunta, que es una de las haciendas icónicas de ese pueblo. Correcto. Donde no solamente hace uno de los festivales más importantes de este pueblo. Eso es así. Sino era un icono, ¿verdad? Tú ibas al área sur y tú te quedabas en esta hacienda. ¿Cómo llegas a este proyecto? No quiero decir la hacienda, quiero que tú lo digas. Tranquilo. Cuéntame. Mira, mi familia es original yo tengo que decir que es Castañer, porque si digo Lares, se muere. Castañer es Castañer. Castañer es otra cosa. Castañer es otra cosa. Hasta en la película lo decía. Hasta en la película decía, de parte de mami. Mami nacida y criada en Castañer. Papi fue nacido y criado en Adjuntas, pero los dos estaban unidos. ¿Seguro? Así que, de una forma u otra, siempre he sido de Castañer y de Adjuntas. Hacía
2 años yo comencé a trabajar una casa que tengo allí en el pueblo, en el barrio de Yahuecas de Adjunta, para convertirla en una hacienda pequeña. Tengo un río allí, tengo todo. Empiezo a trabajar la propiedad y en ese interín fuera muy conocido por años el Parador Villa Sotomayor en Adjuntas. Así que cuando empiezo a escuchar, hacía un tiempo que el Parador estaba en una situación compleja, comienzo a estudiar el Parador, comienzo a ir al Parador durante un año prácticamente todos los fines de semana a comer. Pero yo tenía, ¿verdad? Voy, visito, invito a amistades, comparto, me daba mi traguito allí, mi cervecita allí, empiezo a comer y comienzo a estudiarlo. Esto fue una decisión evaluada. Y digo, ¿por qué esto no funciona si esto es espectacular? Así que hay veces que miramos el lugar no sirve o no funciona y hay que ver el proceso, ¿verdad?, que está detrás de todo ello. Así que comienzo a entrar en las diferentes plataformas donde se anunciaba la hospedería del hotel, en este caso el Parador, y comienzo a identificar los puntos principales. Hay que escuchar. Y cuando aprendamos a escuchar empezamos a decir, ok, por aquí me voy. Empiezo a escuchar. El problema principal, limpieza, mantenimiento, dejadez de la propiedad y servicio. Esos 4 puntos principales. Yo le digo, ok, si yo tomara esto, si esto fuera mío hoy y yo corrijo estos 4 puntos, ¿qué pasaría? Y empiezo, converso con primos, con familia, con amistades y escuchaba a todo el mundo. Ok, tomo un año a hacer la evaluación. Llegó el momento, traigo, ¿verdad? Corro la oportunidad a familia y amistades y cuando familia y amistades dicen, me interesa, yo siempre, ¿verdad? Soy un fiel creyente que trabajando en equipo se logran muchas más cosas de lo que puede hacer uno solo. Hay que saber escoger un equipo también. Así que llega, como digo, este equipo, nos reunimos y vamos a hacer esto. Y metimos mano. Y el foco principal fue atender la primera queja de la gente, la limpieza. Y la limpieza, que productos limpias eliminas el concepto de la dejadez. Comenzamos a renovar todas las facilidades en su interior. Y el servicio, algo bien importante en el sector de hotel o de la hospitalidad, se habla mucho del servicio, pero algo que va por encima del servicio, que es la hospitalidad, que va más allá del servicio. Y ese fue nuestro foco. Vamos a cambiar servicio por hospitalidad, porque la hospitalidad es lo que genera la experiencia y es lo que le genera a la gente, pues tengo un pedacito mío aquí. Así que por ahí nos enfocamos. Gracias a Dios la experiencia ha sido fenomenal. No es un proyecto pequeño, es un proyecto de 25 cuerdas. Allí tenemos piscinas, tenemos caballos, allí tenemos 2 restaurantes, allí tenemos cancha de baloncesto, allí tenemos 20 cosas, tenemos gimnasio, hacemos actividades. Así que son muchos negocios dentro del mismo negocio. Todos los negocios tienen el mismo peso. Si yo le genero a la estadía sin mejorar el tema de la comida, lo vas a afectar. Si le meto a la comida sin mejorar aquello, así que todo tiene que seguir una cosa, es un eslabón en la cadena. Cada una de las cosas tienes que mejorarla. Requieren la misma atención, requieren compromiso. La pasión como energía, pero la ejecución es lo que tiene que ser la clave ahí de, ok, esto es lo que hay que hacer y hay que hacerlo mañana para que esta bolita empiece a correr. Así que es un proyecto grande, complejo, pero un proyecto con un fin de mejorar e impactar en Adjunta. Es uno de los negocios más grandes que tiene el pueblo de Adjuntas. Sí, claro, si no es, por lo menos el más conocido. Es el más conocido, obviamente, porque uno habla allí de los cafetaleros y pues definitivamente el pueblo Adjunta es el pueblo que más fincas de café tiene en Puerto Rico y es ¿verdad?, uno de los negocios principales que más suena allá. Pero en este caso, el Parador, que lo convertimos en un concepto de hacienda. Aunque pueda seguir dentro de lo que es ¿verdad?, de lo que es un parador, es un concepto de hacienda por cuestión del trato, del servicio, de la atención, de la hospitalidad que requiere la gente. Y hemos buscado impactar los diferentes negocios. A diferencia de nosotros habernos quedado en el hotel y desarrollar el hotel, nos hemos enfocado en vender adjuntas. ¿Por qué razón? Esto es simple. Si más gente llega a adjuntas, es más fácil yo capitalizarlo en nuestro negocio de hotel. Pero si yo enfoco todo en el hotel y el que llega al hotel una vez dice, ¿qué yo puedo hacer en Adjunta? Si yo no encuentro nada que hacer, pues mira, lo pasé chulito aquí, está bonito. Me encantó todo, pero no hay nada que me estimule. Por lo tanto,
Nos hemos acercado al mismo municipio, hemos tenido múltiples reuniones con el alcalde, hemos tenido reuniones con los comerciantes, incluso hemos hecho hasta reuniones de comerciantes en nuestras facilidades para recoger ideas de cómo no para nosotros, cómo recogemos ideas para mejorar el pueblo de Adjunta, cómo hacemos que la gente llegue a Adjunta. Y después que logremos eso, todo lo demás corre. Es la responsabilidad de cada cual. O sea, que su negocio corra como tiene que correr. Te estoy escuchando y a mí me encanta escuchar como a ti. Y estoy escuchando que quieres cambiar los paradigmas del ecosistema que está allí. Eso es así. Eso es así. Que si tú cambias el paradigma del ecosistema, entiéndase, y conozco un poco de Adjunta porque tengo unas amistades allá y hemos ido. Súper. Que el que vende el limber de teta, que está al lado de la Casa Pueblo, que está al frente de la panadería, que consigues allí el café que no puedes conseguir en ninguna otra parte, Eso es así. y que de momento te vas a la plaza a tomarte el café que lo conseguiste en la farmacia que está al frente. Entiéndase, yo no he caminado ni 100 pasos para estar en estos 4 lugares. Eso es así. Es la misma carretera que te lleva al parador, Eso es que así. es la misma carretera que te lleva afuera, Eso es así. que cuando vienes a ver, el ecosistema se impacta positivamente, atrayendo más turismo Eso es así. para el beneficio de todos. Totalmente. Y ese es nuestro foco. Ha sido y ha sido una fórmula para nosotros exitosa, ganadora. Nosotros tenemos mucha clientela del sur. Porque la gente piensa, Adjunta es lejos, ¿no? Bueno, de las letras de Ponce, 15, medido por GPS, de las es? letras de Ponce allí son 22 minutos. Exactamente. 22 minutos son, y te vas por toda la 10, que es recto, no hay curva. Al que le tenga miedo a la curva, se va por la carretera 10 y viene de Ponce, llega súper fácil, y tengo mucha clientela que viene del sur, pues me dice, esto es diferente aparte de obviamente el clima. Y por cierto, ayer la temperatura nos estaba dando 57.2 grados. O sea, estamos en abril. Seguro. O sea, está bien fresco. Así que ha sido una fórmula que para nosotros ha sido exitosa, no solamente para Adjunta. Esto yo es algo que siempre recomiendo para todos lados, como mismo para un barrio, como yo impacto esta área geográfica para que más gente venga aquí. Si más gente llega a esta área, más fácil yo puedo lograr el objetivo del negocio, de crecer el negocio, desarrollar vivienda y todo lo que conlleva. Así que es un trabajo en equipo, tiene que haber una buena relación también con el municipio, ¿verdad? Nosotros le traemos sugerencias al municipio. Cada municipio dentro, ¿verdad? En este caso, pues el municipio dentro de sus límites de oportunidades verá qué puede hacer. Pero nosotros buscamos cómo aportar en eso. Te tengo una para el área, para la oficina de turismo que hay allí, pero después te la digo La fuera. hablamos, te no, la digo perfecto. afuera, no. Tremendo. Y te lo digo por alguien que ha ido varias veces Qué a bueno. juntas, así que como tal. Por último, me gusta terminar con esta pregunta a los empresarios que se sientan aquí. Y cada cual lo ve diferente, que es la belleza de esto. Primero, ¿qué es éxito para ti? Mira, el éxito para mí, pues yo siempre he dicho el éxito es relativo. Primero el éxito es escalonado. Y cuando digo escalonado, yo tuve unos éxitos antes que hoy día pues no los veo de igual, pero me ayudaron a crecer. Yo diría que en cada área tienes el éxito familiar, tienes cómo tú quieres que crezcan tus hijos, que se desarrollen tus hijos. Eso puede ser un éxito como padre. Tu pareja puede ser exitoso. Hay otro éxito que es como pareja que crezcan juntos, crezcan de la mano, pasen los mismos dolores, pero los mismos éxitos también, que uno pueda disfrutar de los éxitos de cada uno. Eso es indispensable. Este es el éxito profesional, que en este caso, yo, mi proyecto, en este caso el proyecto de la Hacienda, ha sido un proyecto que no ha llegado al éxito, pero está en el camino se están creando los cimientos para ello. ¿Que he sido exitoso en la práctica? En mi práctica de bienes raíces he sido exitoso. Posiblemente otro lo ve y dice, mira, para mí ese no es el éxito, es este otro. Eso es relativo de cada cual. Ahora, para ser exitoso hay que salir a ejecutar. Todos tenemos sueños, todos tenemos metas. El problema que tenemos la mayoría de la gente, y esto es algo bien personal, pero el problema que tenemos la mayoría de la gente es que no ejecutamos. Plasmamos todo muy bonito, sacamos rato para poner un cartelón, digo yo, una pizarra en la pared. Esto es lo que yo veo, esto es lo que yo vislumbro, pero si yo no salgo a ejecutar,
no vas a lograr, por más pequeño que sea. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de adquirir el equipo de voleibol de Adjuntas. Mi primo y yo pues, nos hicimos los apoderados de los Gigantes de Adjuntas de la Liga Puertorriqueña, un equipo que había perdido su apoderado hacía 2 años, lo rescatamos. ¿Y cuál fue nuestro éxito de ahí? No era ganar la selección. Nuestro éxito era reclutar la mayor cantidad de jugadores que fueran de Adjuntas, naturales de Adjuntas. Y por más de una década no había habido que más de la mitad del grupo de los jugadores fueran de Adjuntas. Ese fue nuestro éxito. No era ganar la selección, era tener la mayor cantidad de juntas porque podíamos lograr un impacto emocional. Segundo, podíamos mejorar nuestro pueblo desde el punto de vista mira, este equipo realmente es natural, de Adjuntas, la mayoría de ellos, y entraron más auspiciadores en ese momento para el equipo porque ellos dijeron, espérate, ahora hay jugadores de Adjuntas. Así que esto creó unas conversaciones en el pueblo bien interesantes, nos beneficiamos todos, se benefició el pueblo, se beneficia nuestro negocio, se benefician los jugadores. Ahora mismo están los jugadores locos que empiece la liga de nuevo. Mira, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué tenemos? Y creamos ese momento. Así que el éxito, ¿verdad? Es algo bien personal. No lo pongo a cuestión. Yo no digo que el éxito tiene que ver con el aspecto económico. El aspecto es necesario. Pero no lo puedo atar a que, mira, pues cuando gano $1 millón, fui exitoso. No, mano, porque a lo mejor ganaste $1 millón y debes 2. Estás mal. Así que, no, quiero 10 millones, pero debo 20. Pues estamos mal. O sea, el éxito no lo podemos ver desde el punto de vista económico. Es un apoyo a. Pero, ¿qué queremos? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué yo quiero? ¿Cuál fue mis metas el 1 de enero? Cuando llegue diciembre 31, ¿logré esas metas? Eso puede ser éxito. Esa meta puede ser algo tan simple como vamos a rebajar, o voy a comer mejor, o voy a comenzar a correr el 1 de enero y cuando termine el año, mira, mejoré mi tiempo. Todo eso es parte de terminar el libro. Terminar el libro. O sea, pueden ser tantas cosas que nos generan una satisfacción personal y esa satisfacción se convierte en una energía para crecer constantemente. Así que es algo bien personal. No quiero competir con nadie, no me gusta competir con la gente, me gusta aprender de la gente. Me gusta estar en salones donde yo puedo escuchar y aprender, no por competir contigo, porque sé escoger qué te funciona y qué no te ha funcionado. A lo mejor de lo que no te funcionó, si yo lo aplico de esta forma, a mí me puede funcionar. Seguro. Y todo eso para mí es importante. Siempre escucho y se lo digo a mi equipo de agentes de bienes raíces. Tenemos que escuchar. Habla menos, escucha más. Ley de Pareto 80-20. Escucha el 80. Como decía mi mamá, tienes 2 oídos y una boca. 2 oídos y una boca. Así que escucha más de lo que hable. Escucha Milton, más de lo que hablo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Sabes que esta es tu casa. Gracias. Y aspiramos a que podamos volver a hablar nuevamente. Esto ha sido otro capítulo más de Hackeando la Mente. Nos vemos en la próxima.